¿Qué tal con todos? Mi nombre es Ricardo. Yo voy a hablar en estos momentos, voy a dar una pequeña introducción al tema, que es justamente el caso de negociación de McDonald's. Bueno, en primer lugar, pues nosotros sabemos que McDonald's es un nombre mundialmente conocido y ya que es considerada una de las organizaciones comerciales de muy alta calidad, así como también es considerada una de las oportunidades de franquicias mm, más grandes de todo el mundo. McDonald's actualmente se encuentra en más de 126 países a nivel mundial y se podría decir también que es un icono nacional del país de Estados Unidos. En el presente trabajo nosotros pretendemos analizar más a fondo qué, qué negociaciones hubieron a cabo entre los años de 1954 y 1955 justo con Ray Kroc y los hermanos McDonald's. En primer lugar, vamos a hablar sobre los antecedentes. El, Tenemos un antecedente que es el diario del país, en el que mencionan a McDonald's la historia de traición detrás de la carbohidratada dominación mundial. En este antecedente se habla básicamente de la parte final de la negociación, en la que los hermanos McDonald's decidieron vender la Ray Kroc por 2.7 millones de euros y por un 1% de los beneficios anuales que iba a generar la compañía posteriormente. Pues, y en este también se menciona que según Ray Kroc, los hermanos McDonald's exigieron esta cantidad para poder boicotear, por así decirlo, los planes que él tenía para poder hacer crecer la marca. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el cronograma de la negociación, un poco entrando más a detalle de cómo se dio. Tenemos que en 1940 los hermanos Maurice Mac o Richard Dick McDonald crearon una hamburguesería con el nombre de Barbecue McDonald en la ciudad de San Bernardino de Estados Unidos. Para los años 50 la marca creció por otras partes del país y fue entonces cuando un trabajador de los hermanos, que era Ray Kroc, conoció de manera internacional como el creador de la red de McDonald's. A lo acordado entre los hermanos McDonald's y Ray Kroc, se estableció en 1961 que el ex trabajador tuvo que pagar 2.7 millones de euros a los hermanos Mac y Dick por la compra de la marca. En primer lugar, cuando Ray Kroc empezó con las franquicias, se dio justo con una familia, con un señor y su esposa, y ahí fue donde Ray Kroc vio un verdadero futuro para la marca, ya que él en un inicio intentó negociar con gente un poco más de un ámbito que ya estaban retirados, pero se dio cuenta de que justamente ellos no le daban la importancia necesaria al restaurante para poder crecer. Y pues él lo que necesitaba era gente que de verdad se interesara en la marca y que velara porque la calidad de servicio sea buena. Es por eso que en las familias él se dio cuenta que cuando hay una necesidad, ellos de verdad le ponen las ganas y se dedicó a franquiciar en familias principalmente. El empresario Ray Kroc falleció a los 82 años en el año 1984, dejando una fortuna ascendiente a los 500 millones de dólares. Y el último de los hermanos McDonald's, Richard, falleció en el año 1998, con una fortuna por arriba de los 1,8 millones de dólares. Las regalías que en un momento se dieron, que al inicio mencioné, entre los hermanos McDonald's y Ray Kroc, nunca se dieron, pero se estima que esas regalías actualmente estarían por encima de los 100 millones de dólares anuales. Ahora, ¿quiénes participaron durante la negociación de McDonald's? En primer lugar está Ray Kroc, después se dio el título de que fue el fundador de McDonald's. Está también Ethel Fleming, que fue la primera esposa de McDonald's, cuando se divorciaron trató de exigirle a él un porcentaje de la empresa de McDonald's, para lo cual obviamente Ray Kroc se opuso. Luego está Richard y Maurice McDonald, que fueron justamente los dueños iniciales de McDonald's. Está Rollie Smith, que fue el primer franquiciador de,
que contactó Ray Kroc. Luego está Jerry Cullen, que fue la segunda esposa de McDonald's, quien, le, quien básicamente le ayudó a que se pueda adueñar de la empresa. Y luego está Harry Sonborn, que fue el abogado detrás de toda esta negociación, junto con Ray Kroc. Y a él le comentó justamente que la negociación que estaba haciendo con los hermanos McDonald's era imposible de renovar. No, los hermanos McDonald's iban a cerrar simplemente en la venta de esa cantidad de los millones de dólares y aparte de las regalías. Bueno, ahora vamos a pasar a mi compañera a que hable un poco más sobre el análisis de la negociación en sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Emi Situ y bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre 4 puntos del análisis de negociación. Bueno, como primer punto tenemos qué tipo de negociación se emplea. En este caso, la película Hambre de Poder se llega a emplear ambos tipos de negociación porque al ser distributiva ambas partes llegan a estar de acuerdo para que puedan ser beneficiados, que en esta manera es llegar a tener mayor franquicia en mayores estados de Estados Unidos. El ganador fue Ray Kroc y el vencedor fueron los hermanos McDonald. En sí se llega a apreciar que Ray sabía exactamente todo lo que iba a ganar y a entrar en todo ese tiempo con McDonald's, donde se aplica la estrategia que es el regateo. Luego de aplicar también la negociación integradora es porque llegan a entregar un conflicto donde ambos están o no están de acuerdo para conseguir el fin común, pero al fin y al cabo se llega a solucionar y terminan beneficiados por ambas partes. Como otro punto tenemos las tácticas de presión empleadas. Bueno, se lleva a aplicar la táctica de colaboración cuando Ray llega a ofrecer a los hermanos McDonald la ayuda de las franquicias y que se pueda expandir su marca por todo el país. Aunque al comienzo fue un poco duro, ya que no estaban de acuerdo, pero llegaron a aceptar por unas cuentas que aquí también se lleva a aplicar la táctica de presión que se emplea al hacer que ambos hermanos lleguen a cambiar su forma de pensar y al sentir un poco de inquietud en que si iba a funcionar o no, pero al final y al cabo se llega a aplicar también la táctica profesional porque Ray llega a planear muy bien la estrategia de distribución y franquicia en cada estado. Él lo analiza, lo plantea y aplica para que pueda tener propios intereses, pero se llega a tener el respeto hacia todas las personas. Bueno, tenemos otro punto. ¿Qué se comunicó en la negociación? Bueno, en el caso de McDonald's, la disputa se basa en la apropiación de la empresa y la marca McDonald's por parte del empresario Ray Kroc contra los hermanos Dick y Mac, ambos con el apellido McDonald. La posición de Kroc consiste en que los hermanos vendan los derechos y el uso de la marca McDonald's, renuncien a cualquier derecho de dirección de la compañía, a los activos que poseía y llegar a poseer la empresa el futuro, mientras que la postura de los hermanos McDonald consiste en recibir por parte de Kroc 2 cheques únicos por la venta de la empresa valorizado en 1.3 millones de dólares estadounidenses, que es un cheque para cada hermano, y conservar el restaurante inicial de su localidad y recibir el 1% de las ventas corporativas de por vida. Otro punto que voy a hablar es cómo fueron las fuerzas de poder empleadas. Bueno, las fuentes de poder que se usaron en esta negociación, en este caso es la información que Kroc poseía todo el conocimiento necesario a su disposición para poder apoderarse de la empresa, puesto que los hermanos ya les habían enseñado la base del proceso de la misma. También tenemos el control basado en el puesto, donde Kroc tenía el control logístico para la expansión del restaurante, pero los cambios de ese plan de expansión debían ser aprobados por los hermanos McDonald. O sea, en primer lugar, tenían que ser aprobados por ellos para que rápidamente la empresa, siendo el poseedor de los terrenos de lo que se estaban construyendo las franquicias y siendo el casero del cual deben responder los franquiciados. Uno de los factores más importantes fue lo de recursos económicos de Kroc para adueñarse de la compañía, debido a que por el momento el conflicto ya era una empresa que con presencia
a nivel nacional, a diferencia de los hermanos que seguían con el restaurante de su localidad, porque no estaban con la capacidad de aguantar un juicio muy largo por las implicaciones económicas que esto compete y así poder asumir que Kroc tenía todo el dominio de duración de la negociación. Y bueno, relaciones, en cuanto al poder de relaciones, a diferencia de los hermanos Kroc, posee todo el asesoramiento financiero y legal que se necesita para poder apoderarse del negocio. Bueno, eso es todo por parte mía. Ahora voy a pasar a que mi compañero siga explicando sobre las tácticas. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del empleo de tácticas marginales. Desde la perspectiva de los hermanos McDonald, tenemos el uso de precedentes y el uso de engaños. Por parte de los hermanos McDonald's hubo un uso de precedentes ya que argumentaron el pedir 2,5 millones de dólares en efectivo en compensación por su trabajo de los años que trabajaron para obtener la empresa de comida rápida. Y en cuanto al uso de engaños, al momento de cerrar el trato solo se acordó el apretón de manos que los hermanos McDonald recibieran el 0,5% de los beneficios de la empresa, lo cual desde un principio los hermanos sospecharon que no se cumpliría. Desde la perspectiva de Ray Kroc, hubieron demandas excesivas. Para Ray Kroc, la demanda de 2,5 millones de dólares por parte de los hermanos era demasiado, ya que no consideraba que merecía tal cantidad, ya que él aseguraba haber invertido todo su dinero en sacar adelante esta empresa. Ahora, para indicar si fue una negociación con dos partes o con múltiples partes y si esta representa a la mayoría de accionistas, esta negociación se realizó con dos partes, los fundadores de McDonald's, los hermanos, y su socio Ray Kroc, que se encargaba de las franquicias de la empresa de comida rápida, llegando a un acuerdo posteriormente para que los hermanos McDonald cedan sus acciones a Kroc como único dueño de la empresa. Ahora, para indicar si fue una negociación compleja, efectivamente, la negociación al principio fue algo hostil debido a las demandas de ambas partes, ya que los hermanos McDonald debían más de $1 millón para cada uno. Pedían más de $1 millón para cada uno y el 1% de las regalías de por vida. Al final Kroc llegó a un acuerdo con los hermanos, dejándoles el negocio donde ellos comenzaron, con el requisito de cambiarle el nombre de la marca, ya que el nombre McDonald ya no sería de ellos, y cancelando en el contrato el 0,5% de las regalías solicitadas por ambos hermanos. Finalmente, para indicar los momentos en que se reclamó valor y se creó valor, se reclamó valor al momento en que los hermanos exigieron el pago de 2,5 millones de dólares por parte de sus años trabajados realizados. Y se creó un valor por parte de Ray Kroc al momento de ofrecer que el trato de 0,5% de las regalías que se le daría a los hermanos McDonald sea solo por apretón de manos, sin ningún tipo de documento firmado, justificando con un supuesto beneficio para ambos debido a que evitaría que tengan que declarar ese 0,5% ante Hacienda. Gracias. Letra I. Indicar si se formaron coaliciones y si alguno de los grupos de negociadores desarrolló una dinámica disfuncional. Bueno, en el caso de McDonald's no hubo una coalición, ya que no formaron una alianza o un trato que llegue a un fin común con la empresa. Solamente hubo una compra y venta, ¿no?, de las acciones de parte de los hermanos McDonald's hacia Kroc. Sí se desarrolló una dinámica disfuncional debido al poco interés o poca ambición que tenían los hermanos McDonald's con su empresa. Es por eso que Kroc, para cuidar sus intereses, decidió proponerles la venta de sus acciones, la venta de las acciones de los hermanos McDonald's, para que él sea el único dueño, ¿no?, de la empresa McDonald's. Letra J. Indique gráficamente los estilos de manejo de conflicto que ha observado entre los negociadores. Bueno, se eligió la imagen donde Kroc extiende la mano a los hermanos McDonald's para concluir la negociación. Kroc supo tener un control sobre el conflicto que bueno, se estaba dando en ese momento de la negociación debido a la petición que los hermanos McDonald's le hicieron del 1% de las regalías, donde Kroc
les mencionan que aceptará brindarles el efectivo que ellos han pedido, pero que el tema del 1% de las regalías quedaría fuera del contrato. Después extendió las manos para poder cerrar la negociación, donde los hermanos McDonald cedieron con la promesa de Crocs, donde más adelante él no cumpliría esa parte del trato y los hermanos McDonald no tendrían una manera de poder conseguir el 1% de las regalías, ya que nunca hubo un contrato escrito. Letra K. Indique si se presentó algún impasse, cuáles fueron las características que aumentaron la probabilidad de su ocurrencia y cómo se resolvió. Según Crocs, los hermanos McDonald exigieron 2,5 millones en efectivo para forzar sus planes de expansión, un truco muy podrido. Sin embargo, los hermanos McDonald justificaron por haberse pasado 30 años trabajando los 7 días a la semana. Crocs accede a la petición de los hermanos McDonald por ese monto dicho. Sin embargo, preparaba previamente su venganza. El día de la negociación, Crocs accede a brindar a los hermanos McDonald los 2,5 millones que ellos habían pedido, pero que no incluiría en el contrato escrito el 1% de las regalías y solamente llegarían con un apretón de manos, o sea, una promesa de Crocs hacia los hermanos McDonald que se cumpliría el 1% de las regalías. Actualmente McDonald's vale 17 millones de dólares y los hermanos McDonald jamás recibieron sus regalías del 1%. Letra I. Señales si se vulneraron las normas éticas de negociación. En el caso McDonald's, se vulneró la norma ética personal de parte de Crocs, ya que él decidió hacer un contrato verbal, una promesa que más adelante no cumplió. Y me refiero al 1% de las regalías que prometió otorgarle a los hermanos McDonald's, donde no iba a estar escrito en el contrato. Los hermanos McDonald's, confiando en su palabra, decidieron firmar y dar sus acciones de McDonald's a Crocs, teniendo la esperanza de que él cumpla su palabra, cosa que más adelante, como lo vuelvo a repetir, no se cumplió y jamás recibieron el 1% de regalías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego García y en este caso voy a explicar los siguientes puntos. En el punto 6 hablamos sobre la comparación que habría entre el caso de McDonald's con otro caso que yo conozca o alguna experiencia personal. En este caso he aplicado la diferencia entre el caso de McDonald's con el caso de Steve Jobs, que es un claro ejemplo de superación entre ambas personas. Tanto Ray, que fue el personaje principal junto a los hermanos McDonald, llegó a desenvolverse bastante y aprovechó la situación de los hermanos para que pueda él salir adelante y así poder obtener varias franquicias y pueda conocerse bastante McDonald's a nivel mundial. Otro caso distinto es, como dije, la comparación con Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple. Él en sí, su vida fue muy complicada, sus padres la adoptaron y bueno, llegó a solo pisar una universidad porque sus padres pagaron con mucho esfuerzo ello, pero él no la quiso aprovechar, no supo aprovecharlo y luego de darse cuenta que no era de su vida para que sea un universitario, decidió él mismo fundar su empresa y salir adelante. Es por esto que llegamos a las siguientes reflexiones y lecciones aprendidas. Nos dimos cuenta que en sí no había edad para salir adelante. En sí Ray es un gran ejemplo para ello, porque de igual manera él estaba preparado para cualquier situación que se le presente y supo aprovechar la oportunidad que se le dio. Otro punto es la perseverancia de los hermanos McDonald's, que ellos establecieron unos logros y lo pudieron aprovechar, pero después llegaron a ser más flexibles con las decisiones que tomaron cuando Ray apareció y les planteó muchas ideas distintas a como ellos pensaban. Otro y la última reflexión es que resaltó bastante la importancia
que hay en trabajo en equipo. Llegaron a unirse estas tres personas para poder sacar adelante McDonald's y puedan aprovecharse de la coyuntura que podían haber tenido para poder salir adelante. Y así poder tener más casos de McDonald's, ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por ello, llegamos a las siguientes conclusiones. En sí, durante sus inicios en McDonald's, se llegaron a realizar muchos cambios para poder fomentar tanto la calidad del servicio como de productos. Es por eso que Ray, cuando comenzó a tener las franquicias, era muy exigente con sus empleados para poder tener un estricto régimen para poder sacar adelante cada una de ellas. Otro punto es que las estrategias que llegó a implementar tanto Ray como los hermanos McDonald mejoró mucho los aspectos internos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque uno, al obtener una franquicia, tiene que seguir ciertos puntos y regímenes, para poder salir adelante. Y deben tener un modelo claro para poder dar sus puntos a favor y puedan aprovecharse de ellos. Aparte de otra conclusión también que sacamos en grupo, es que uno, al ingresar a un local de McDonald's, nos damos cuenta que existe una atención muy buena e incluso la mayoría de los empleados sonríen en todo momento. Es uno de los puntos principales que se llega a aplicar en cada franquicia de McDonald's. Y por último, todo el tiempo que se llega a negociar para ampliar el mercado y la distribución de las franquicias, lo más importante es que se debe de seguir cada paso y seguir las reglas para que todo local que llega a obtener estas franquicias llegue a tener un cierto orden y un cierto servicio para poder salir adelante. Muchas gracias y que tenga un buen día.